La bancada del Frente Guazú, encabezada por el senador nacional Carlos Filisola, se reunió con la ministra de Hacienda para tratar algunos cuestionamientos acerca del proyecto para Presupuesto General de la Nación del Ejecutivo para el 2018. Entre las consultas se destacan temas como la utilización de los bonos soberanos, inversión social, generación de ingresos genuinos derivados de la aplicación y ampliación de impuestos. Le hicimos algunas preguntas que queremos que conteste y lógicamente nosotros tenemos otras preguntas. Tienen que ver con muchas cosas, muchos temas. Un tema, el famoso tema, valga la redundancia, de los bonos, de los famosos bonos soberanos y el endeudamiento. ¿Preocupa la emisión de bonos por Preocupa, 640 millones de dólares preocupa. para el Bueno, próximo periodo? ese es uno de los temas que nos preocupa. Le doy como un ejemplo, ¿verdad? Nos preocupa, queremos saber por qué de nuevo una emisión de esta naturaleza, un nuevo endeudamiento, ¿verdad? Y no sé, lo peor es que nosotros le damos alternativas para poder recaudar el Estado, como por ejemplo los impuestos, que ya hemos dicho varias veces y hemos presentado el proyecto de impuesto a la soja, el impuesto al tabaco, el aumento del impuesto al tabaco, entre otras cosas, que pueden aportar ingresos genuinos al Estado y para el presupuesto se puede utilizar. Pero no, se rechaza eso del Ejecutivo y lo que están haciendo es cada vez emitir más bonos y endeudar más al país. Ya es una cuestión que llega a nosotros nos preocupa porque con esto se está hipotecando el futuro de nuestro país de parte del gobierno actual. Los de Frente Guazú se demostraron preocupados por la gran cantidad de pedidos para ampliaciones presupuestarias para el PGN del año que viene y cuál sería la postura de Hacienda al respecto de esto, además de lo que concierne a bonos soberanos y un nuevo endeudamiento por parte del Estado. Ellos específicamente hablaban de una preocupación de si la deuda es sostenible o no. Nosotros, como siempre, venimos explicando tanto cuál es el nivel de deuda, nuestra capacidad de repago, e independientemente de los indicadores de Paraguay que se ven excelentemente bien con relación a la deuda. Nosotros también hablábamos de que la variable principal en la que tenemos que enfocarnos es nuestra capacidad de repago y finalmente qué se está haciendo con la deuda, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo inversión en infraestructura que nuestro país necesita, ¿verdad? Años y años de no invertir y hoy tenemos un pasivo acumulado muy alto de lo que es una inversión, una infraestructura más pobre tal vez de la región, entonces ahí realmente tenemos que trabajar. Esta inversión finalmente, que es lo que se hace con la deuda, va a tener un impacto demasiado positivo en la población, ya hoy en forma de empleo y qué sé yo, pero el día de mañana en forma de mayor competitividad, mayor, ¿verdad?, acceso a mercados, acceso a escuelas, acceso a lo que sea. Realmente estamos hablando de mejorar la calidad de vida de los paraguayos ¿Hace cuando falta o hablamos del no aumentar endeudamiento. la presión tributaria para hacer frente al presupuesto? Muchas gracias por esa pregunta. Por un lado, siempre nos preguntan si es que hace falta hacer una reforma tributaria para pagar la deuda que estamos contrayendo actualmente y la respuesta tajante y definitiva, que es lo que había dicho yo en la presentación de la bicameral, es definitivamente no. Todas las ampliaciones presupuestarias que fueron enviadas que fueron, digamos, que le dimos el ok desde Hacienda, están financiadas con fuente 20 o con fuente 30. Ninguna de ellas tocaba fuente 10, que sería donde debería iniciarse una preocupación. Sí hay otras ampliaciones que son de otro origen, no salieron de Hacienda o del Ejecutivo, digamos, por lo menos no tuvieron la aprobación del Ministerio de Hacienda. Ahí tal vez exista algo con fuente 10, yo eso no puedo darte específicamente los números ahí, pero todo lo que salió de Hacienda estaba, digamos, que aprobado y venía financiado con fuente 20 o con fuente 30. Por otro lado, consultaron a la ministra cuál era el problema de aplicar una nueva tasa a la ley de impuesto al tabaco y que eso afecte a algunas bebidas alcohólicas, ya que eso generaría ingresos genuinos al Estado. Para los de izquierda, lo ideal sería buscar poner una base impositiva del 30% contra los de 16% de la actualidad, con la posibilidad de que se mueva hasta el 40 o el 50%, para ir acortando la distancia con el porcentaje que se aplica al tabaco en comparación a lo aplicado por los demás países de la región. Nosotros estamos actualmente preparando un dictamen técnico, justamente hablamos con el senador Filisola, apenas tengamos eso le vamos a compartir
Como siempre, el punto aquí es, tengo que tener los números bien definidos, ¿verdad? Y específicamente cuando hablamos de impuestos, les pedía yo a ellos que tenemos que mirar el sistema en su conjunto, ¿verdad? Y si bien uno puede comparar el impuesto selectivo al tabaco en Paraguay es más o menos 16% hoy, que por ley podría ir hasta 20%, si nosotros comparamos ese 16 con el, no sé, 30 o 40 o 50, incluso 70 en algunos países, no podemos hacer esa comparación así directa. Tenemos que hacer en comparación del sistema tributario en su conjunto. Específicamente, ¿a qué me refiero? Fijarnos, por ejemplo, los ratios que existirían entre lo que es el impuesto selectivo al tabaco con relación al impuesto a la renta, por ejemplo, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay y en otros países. Ese tipo de comparación hace que vos generes... Por supuesto, entonces ahí ese ratio va a ir cambiando, ¿verdad? Entonces te vas a dar cuenta que en proporción el impuesto selectivo al tabaco no es tan bajo como parecía, porque en realidad todos los impuestos en Paraguay son relativamente bajos. Esa es la realidad fiscal tributaria de Paraguay. Entonces cuando hacemos una comparación de un solo impuesto no tiene sentido, sino que más bien tenemos que hacer comparación del sistema, ¿verdad? El sistema en su conjunto. En general los impuestos son más bajos, lo que tenemos que pensar es efectivamente mucho más bajo el impuesto selectivo al tabaco en Paraguay con relación a otro país cuando miramos el sistema tributario de Paraguay. Ese es el análisis que estamos haciendo y ese análisis le vamos a entregar a los senadores para que ellos definan después su posición al respecto. Yo creo que ya tienen una buena idea, pero por lo menos la posición de Hacienda tiene que basarse en base a un análisis bien concreto del sistema total.